Bienvenidas todas las personas al Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Chiapas es su casa y contamos con ustedes para protegerla. Lekhuleshtalela Pisilik, Tatsoblek, Sokyanlumetik, Yundesca, Sokchapanel Avilal 2030, Tascuenta, Lekil Kushlejalil, Chiapas Anahik, Ikpisiltikme Yahkanantaitik. Punuka Bontoni, Katekelik, Antsibinik, Talemotik Ilal, Sloilal Desca, Sventas Chapanel Amtelalta 2030, Duun, Sventa, Lekilal Kushlejaltik, Chiapas, Ha, Lumaltik. Ayun Itpiloshuk Tamu Jatekelik Venta Chavitik. Buenas tardes, es un honor para mí poder compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades. La mecánica que vamos a seguir, vamos a dar un tiempo de 20 minutos para las exposiciones y a partir de ello voy a ir presentando a las personas que nos acompañen. Es un honor compartir con el doctor Manuel Perló Cohen, con la doctora Cándida Aremi Gutiérrez y también con la bióloga Luisa Alejandra Domínguez Álvarez. Vamos a seguir la secuencia de escuchar las palabras del doctor Perló. El programa se ha retrasado un poco y el doctor Perló tiene que tomar un vuelo para retornar a la Ciudad de México, por lo cual le vamos a ceder el uso de la palabra en primera instancia y después continuaremos con el desarrollo de la mesa. Para ello quisiera referir algunos elementos de una muy destacada trayectoria profesional. Él es doctor en planeación urbano regional de la Universidad de California en Berkeley y economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e imparte clases de posgrado en urbanismo y ciencias políticas y sociales en la misma UNAM. Ha sido profesor en muy destacadas universidades como la Universidad de Berkeley y Stanford. Ha fungido como secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, dirigió también el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la propia UNAM y se desempeñó también como director del Instituto de Investigaciones Sociales de la misma Casa de Estudios. Dentro de su actividad editorial es autor de 8 libros propios, compilador de 7 libros, autor de 80 capítulos en libro, 47 artículos en publicaciones especializadas y numerosos artículos de divulgación. Desde marzo de 2018 fue designado subcomisionado de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y actualmente desarrolla investigación sobre la historia de la Ciudad de México y participa en proyectos a favor de la sustentabilidad hídrica. Por favor, doctor Perló. Muchas gracias, Jorge. ¿Se escucha? No. Ahora sí, ¿verdad? Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un enorme gusto estar aquí en esta conferencia internacional. Agradezco enormemente la invitación que me hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de su presidente, Luis Raúl González Pérez, también al doctor Jorge Carmona, quienes me hicieron una muy cordial y amable invitación para estar presente. Y bueno, pues estoy aprendiendo mucho el día de hoy de la presencia de todos los ombudsmen y ombudswoman que hay
esta reunión y espero que sea interesante lo que voy a plantearles. Quiero ofrecerles una disculpa de antemano, en primer lugar, a mis compañeros de mesa por esta salida que voy a tener que hacer, y a ustedes porque pues no voy a poder responder tampoco preguntas, pero les voy a dejar mi correo electrónico y estoy a las órdenes para cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer. Voy a hacer una reflexión sobre los problemas hídricos en Tuxtla Gutiérrez y Ciudad de México, y lo llamo reflexiones desde el desarrollo sustentable. Uno luego dice, Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez se van a comparar, si son tan diferentes en número de habitantes, problemática, ya verán que hay muchos puntos de comparación y problemas similares y tal vez soluciones compartidas que tienen las dos ciudades. Y quisiera decir que la perspectiva de derechos humanos es fundamental para todos los que trabajamos en ámbitos de investigación, en ámbitos de políticas públicas. Hemos tenido que aprender, así como en el caso de la perspectiva de género, nos hemos tenido que reeducar, y a mí me ha tocado reeducarme en entender todo lo que hacemos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las compañeras en términos de género, también en términos de derechos humanos es una reeducación. Y me interesa vincular esas dos realidades que son los derechos humanos y en particular los derechos humanos a un desarrollo sustentable y el tema hídrico, el tema de los servicios urbanos, de los sistemas urbanos en nuestras ciudades. Ahí está. Bueno, ahí tienen ustedes, lo conocen muy bien, el brazo norte de abastecimiento que forma parte del sistema de agua potable, de drenaje y alcantarillado en Tuxtla Gutiérrez. Y vamos a ver algunos indicadores. Ahí va. De la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en materia de agua. Tiene una de las más altas disponibilidades per cápita de agua en todo el país. Tiene ni más ni menos que 430 litros por habitante al día. Esa disponibilidad no la tiene ninguna ciudad europea y muy pocas ciudades europeas la tienen. Sin embargo, vean ustedes, solamente el 35% del agua captada llega a los usuarios. O sea, así como Tuxtla Gutiérrez tiene una altísima disponibilidad de agua, tiene también uno de los lugares primeros a nivel nacional de porcentaje de agua que se pierde en fugas. Casi el 70% del agua que tiene la ciudad se pierde en fugas. El 43%, todos estos datos son oficiales. El 43% de los habitantes reciben suministro diario y el 43% solamente 2 veces a la semana, y el 10% 4 veces por semana y el 4% 3 veces. El porcentaje de aguas tratadas residuales es alto, hay que reconocer. O sea, la ciudad tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades también. Hay una alta concentración de contaminantes de aguas residuales no tratadas en el río Sabinal. Me voy a ir muy rápido en estos indicadores. Por ejemplo, uno muy interesante es el de número de empleados por cada 1000 tomas. Bueno, pues resulta que Tuxtla Gutiérrez ocupa el tercer lugar a nivel nacional, lo que quiere decir que hay una alta ineficiencia porque se necesitan muchos empleados por cada 1000 tomas, ¿verdad?
Tiene una baja eficiencia global del sistema. Se encuentra en el grupo de ciudades que tienen serios problemas como Ecatepec, Ciudad Victoria, Acapulco. Y todos ustedes lo han escuchado en las noticias, tiene una deuda el organismo operador público de 30 millones de pesos a la fecha de diciembre de 2018 con la CFE. Si la CFE decidiera cortarle la luz al organismo por no pago, pues eso generaría un problema muy serio a nivel de todos los usuarios. Esta es una planta de tratamiento de aguas residuales relativamente reciente, es de 2015 en Tuxtlán. Y vamos rápido a ver la comparación, dónde se encuentra Tuxtla Gutiérrez en comparación con otras ciudades del país. Se encuentra, lo digo muy rápidamente, la presentación se las voy a dejar para los que quieran consultarla con más detalle, pero se encuentra dentro de los organismos operadores más ineficientes de todo el país. Hay unos que están muy mal, pero bueno, ya que dije algunas cosas críticas y algunas debilidades, vámonos a la Ciudad de México y ahí vamos a encontrar que los problemas de agua son tan o más graves que en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos un sistema, lo llamamos patológico estable, a lo mejor los biólogos saben de estos términos. Es un sistema, digamos, que está funcionando muy mal, dicho en términos coloquiales, que funciona muy mal, pero que no está, digamos, en una situación de colapso, ¿no? Está muy mal, pero ahí va. Bueno, eso es lo que tenemos en la Ciudad de México y creo que también Tuxtla Gutiérrez tiene un sistema patológico estable. Es un servicio totalmente insustentable. O sea, no tiene futuro o si continúa en los próximos años lo va a hacer a un costo ambiental, financiero, social, político cada vez más elevado. Entonces tenemos sistemas que requieren una atención, una intervención, porque de otra manera no van a poder dar el servicio a los habitantes de sus ciudades. Ese es el tema que nos interesa, cómo darle mejor servicios, cómo cumplir con los derechos humanos al desarrollo sustentable, al agua, por ejemplo, y a los servicios hídricos. Entonces nos estamos alejando de esa perspectiva. La Ciudad de México también tiene una alta dotación de agua, son aproximadamente 340 litros por habitante al día, pero resulta que solamente el 56% considera en encuestas que se han hecho que tiene buen servicio. El resto de los que tienen acceso está en tandeo, diario, semanal o simplemente no recibe el agua. Tenemos un tema que afortunadamente ustedes no lo tienen porque se abastecen de fuentes superficiales, pero tenemos una sobreexplotación de acuíferos muy severa, quizá la más severa de todo el país. Tal vez la podemos equiparar a la que tienen algunos estados del norte, en donde la sobreexplotación de los acuíferos pues ya ha generado incluso la intrusión de aguas salinas en los mantos acuíferos. Esto nos genera en la Ciudad de México la sobreexplotación, los hundimientos. Este es un edificio colonial y pues parece que es como un carrusel, ¿verdad? Los que han estado en el Zócalo pues se dan cuenta que Catedral está ladeada. Esto también tiene que ver con problemas de hundimiento. El Zócalo de la Ciudad de México está 10 metros por debajo del nivel que tenía hace 100 años. Y hay lugares del Valle de México que se hunden a una velocidad de 10 centímetros al año. De ese tamaño es el efecto de la sobreexplotación de los acuíferos. Tenemos graves inundaciones, evidentemente, tenemos problemas de grietas, tenemos problemas de socavones, tenemos también un tema de fugas pavoroso, se pierde el 35% del agua
uno puede decir, bueno, pues Tuxtla Gutiérrez pierde el 70%. Bueno, no es competencia para ver quién está más mal, pero es una realidad que estamos entre las ciudades que más desperdician un líquido que cuesta muchísimo recurso generarlo. Igual que aquí en Tuxtla, pues hay el problema del agua genera conflictos sociales y políticos. De repente hay avenidas que están tomadas por grupos de habitantes de la ciudad demandando agua. Todos los días en la Ciudad de México hay movilizaciones que tienen que ver con el tema del agua. La mala calidad, la falta de agua, etcétera, etcétera. Hay incluso violencia en ocasiones, ¿no? Grupos que se enfrentan, hay huachicoleo del agua. No se quiere reconocer, pero hay huachicoleo, o sea, prácticamente robo de agua en los pozos, en los acueductos. Simplemente el sistema Cutzamala, que le proporciona como un 25% del total del agua que recibe el Valle de México, tiene registradas 1,045 tomas clandestinas de agua, registradas. Ahí está una fotografía del sistema Cutzamala. Hace poco que se instaló la K invertida, que es una pieza que está ahí, pero que no sirvió para nada. 6 millones de personas se quedaron sin agua durante una semana. Hay una cantidad de pozos clandestinos muy fuerte, parte del huachicoleo, no únicamente, pero parte del huachicoleo del agua. Bueno, ¿y qué hacemos frente a una situación de estas? Si nos dicen que un sistema no está garantizando los derechos humanos al agua, ¿qué hacemos para que esto funcione? ¿Cómo acercamos ese derecho que está establecido en la Constitución y que muy pronto en este año incluso va a tener una ley especial? Porque ya se está discutiendo la Ley Nacional de Aguas o Ley Federal. Hay distintas opiniones de qué tipo de ordenamiento va a ser. ¿Cómo hacemos que los derechos realmente se acerquen a las realidades como estas, en donde perdemos el 70% del agua, en donde los organismos son insolventes desde el punto de vista financiero, en donde no hay sostenibilidad? Bueno, hay 3 enfoques de cómo resolver estos problemas. El enfoque tradicional, que es generar nuevas fuentes de abastecimiento, ampliar la infraestructura hidráulica y introducir tratamiento de aguas residuales. Un segundo enfoque es darle mantenimiento al sistema, reparar las fugas, clausurar los pozos clandestinos, hacer reformas tarifarias y hacer un incremento de la cobertura en macro y micromedición. Y luego está el enfoque sustentable, que dice todo lo anterior no hay que hacerlo ya como enfoque dominante, hay que trabajar sobre todo en el rescate de cuerpos de agua, hay que construir parques hídricos, hay que captar agua de lluvia. Uno puede pensar que la Ciudad de México tiene un problema tan grave de agua que tiene que traer el líquido de fuentes muy lejanas, y de repente cuando está en una de esas tormentas descomunales que caen sobre la ciudad dice, pero aquí hay suficiente agua. Bueno, sí tenemos agua de lluvia en abundancia, pero no tenemos sistemas de captación ni de tratamiento. No tenemos los lugares realmente, y no ha habido políticas públicas para promover la captación de agua de lluvia. Necesitamos desarrollar los enfoques de diseño urbano sensible al agua, la recarga de acuíferos. No hacemos ninguna recarga de acuíferos. ¿Quién defiende a los acuíferos? Está el estudio que hizo la CNDH, y uno de los temas importantes es los acuíferos necesitan, al igual que los seres humanos y las comunidades, quien los defienda. Hoy día no tienen
quien los defienda. Y eso nos está afectando. Uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy con el primer enfoque, el segundo, el tercero? Una política pública adecuada tiene que combinar estos tres enfoques. En algunos casos es necesario traer más agua, pero yo creo que no debe de ser el enfoque predominante. O sea, decir, vamos a traer más agua para Tuxtla Gutiérrez para resolver sus necesidades, unos 3 metros cúbicos adicionales, creo que sería equivocado si no se atiende primero el tema de las fugas. Entonces, una buena política pública diría, primero resuelve tu problema de fugas y luego piensa en traer agua de muy lejos. O una buena política pública debe decir, ¿quieres seguir extrayendo agua del acuífero? Bueno, garantiza que haya reinyección y recarga al acuífero. Si no, no lo puedes hacer. Claro que en una Ciudad de México decir que no vamos a extraer agua del acuífero, pues es quitarle el agua a 15 millones de personas. No es posible hacerlo. Entonces, hay que plantear una política paulatina, incrementalista, que lleve a un cambio. Hay ejemplos internacionales y nacionales en donde todos los planteamientos sustentables se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, el programa de reducción de fugas ya está muy probado que puede ser exitoso y redituable si se hace como un programa bien organizado, con nuevas tecnologías y sin causarle perjuicios a los habitantes de la ciudad. Un funcionario me decía una vez, bueno, es que si vamos a reparar las fugas de la Ciudad de México, que digamos son 12,000 kilómetros de redes secundarias, pues tendríamos que trabajar al año sobre unos 1,000 kilómetros, y si hacemos eso, pues vamos a trastornar la ciudad. Pues no es cierto. Hoy día existen técnicas muy avanzadas para no tener que abrir las calles y trabajar en las líneas de conducción de agua sin necesidad prácticamente de suspender el servicio. Sí existen alternativas. Los cambios que ha habido en los últimos años en tecnología del agua nos permiten pensar que sí es posible eso. Hay opciones sustentables. Ven ustedes varios parques en China, que son lugares en donde se trata el agua residual, ¿verdad? Y son sitios que antes eran tiraderos de basura o estaban abandonados y hoy desempeñan funciones de sustentabilidad, de limpieza, y además han creado alternativas de espacio público. Esa imagen que se ve a la derecha son unas grandes depósitos de agua que tiene la ciudad de Tokio para recibir agua de tormenta. Tengo 2 minutos, entonces no les voy a contar mucho de Tokio, pero lo importante es que ustedes vean que existen alternativas. Por ejemplo, este es un río que era anteriormente un paso elevado en Corea y que ahora es un río a cielo abierto. Es el proyecto de recuperación fluvial más importante del mundo. El lugar más concurrido de la ciudad de Seúl es precisamente eso, y ahí se ve al alcalde que luego, gracias a ese programa, se hizo primer ministro. Y luego lo metieron a la cárcel por corrupto, pero bueno, esa es otra historia. Hay muchas experiencias de bioinfiltración y bioretención en distintos países del mundo. Un camellón puede servir, un parque puede servir para infiltrar agua al acuífero. En la Ciudad de México tenemos proyectos que van en la dirección de la sustentabilidad, como el proyecto del lago Texcoco, el proyecto del Parque Ecológico Xochimilco, el rescate del río Magdalena, que es el primer rescate sistemático formal que se hace en la Ciudad de México de un río, un parque hídrico que infiltra agua al acuífero que está en la alcaldía de Iztapalapa. Tenemos
plazas de agua, como el Parque Lineal de la Viga, tenemos espacios infiltrantes, es en una glorieta en la alcaldía de Miguel Hidalgo, y el agua de lluvia, en vez de anegar e inundar las calles, se va a estos espacios y ahí se infiltra al acuífero. Entonces, la conclusión, y ya me queda un minuto nada más, es que sí hay opciones, pero se necesita voluntad política, se necesita un buen diseño de política pública, hay programas de captación de agua de lluvia. La nueva administración de la Ciudad de México, hay que reconocerle, está desarrollando varios de estos proyectos, cosa que pues estaremos muy atentos a ver qué recursos nos da. Y bueno, aquí en Tuxtla Gutiérrez hay un caso muy interesante que me imagino ustedes lo conocen mejor que yo, que es el humedal Jobo, que para mí es una alternativa muy interesante de tratamiento de aguas residuales. Este humedal se debería de multiplicar por 10, por 20 y por 30 en la ciudad y en todo el país. Necesitamos muchos ejemplos de este tipo. Entonces, yo creo que deben de estar contentos y orgullosos de tener este humedal, y espero que en vez de plantas de tratamiento de aguas residuales, que cada una cuesta aproximadamente, pues dependiendo de la capacidad, pero puede costar 50, 60 millones de pesos, las más baratitas, un humedal cuesta la 10ª parte. Y es una opción más sustentable, porque no genera los desechos que generan las plantas de tratamiento. Entonces, ya con esto termino diciendo que el desempeño del sistema hidráulico, tanto en Tuxtla como en la Ciudad de México, es bajo en términos de calidad de la prestación de los servicios y de criterios de eficiencia. O sea, estamos mal los dos, Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez. Hay otras ciudades del país que están en mejor condición. Por ejemplo, Monterrey, por ejemplo, Tijuana y otros ejemplos de ciudades que están haciendo un mejor trabajo en términos de prestación de servicios. Dos, ante este panorama es necesaria una transformación del sistema hidráulico en aras de garantizar el derecho humano de acceso al agua y a los servicios hidráulicos. Si no reformamos esto, no va a haber cumplimiento del derecho humano al agua. En la búsqueda de cambios, la experiencia internacional y de la Ciudad de México y de otras ciudades del país ofrecen opciones para cambiar, digamos, el modelo del enfoque tradicional y transitar hacia un modelo sustentable. Y estas políticas sensibles al agua pues aprovechan los recursos hídricos, brindan espacios públicos de calidad y fomentan la cultura del cuidado del agua. Ya termino simplemente diciendo que el panorama difícil que enfrentamos sí tiene solución, pero requiere un trabajo coordinado de las autoridades municipales, de las autoridades estatales y de las autoridades nacionales. Redefinir las políticas y llevarlas hacia la Agenda 2030, en donde se pueda verdaderamente cumplir, no solamente poner en las leyes, en las disposiciones constitucionales, en las leyes secundarias, que hay derecho al agua, sino realmente hacerlo posible. Y mientras no se transforme y no se cambie el sistema que hoy día abastece a 80 millones de mexicanos, pues no vamos a poder cumplir con el derecho humano al agua. Gracias. No está el correo, se los doy así cantadito, es perlo, PERLO, @UNAM, de Universidad Nacional Autónoma de México, .mx. Y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto les doy la información y la presentación. Gracias.
Muchas gracias, doctor Perlón. Nos deja con muchísimas inquietudes. Seguramente va a recibir muchos correos. Es un tema que nos interesa a todos quienes asistimos, sin duda. Estos ejemplos de infraestructura sustentable de los humedales, del mayor interés, yo creo que son experiencias que deben de replicarse, no solo, como decía bien, en la Ciudad de México, sino en muchos municipios que no tienen y a lo mejor no deben por qué invertir en plantas de tratamiento muy onerosas, sino que están muy hechas a las necesidades. Pues sin más, le doy el reconocimiento y vamos a continuar la exposición. Muchas gracias. Continuamos con la exposición. Es momento de referirme a la semblanza curricular de la doctora Cándida Aremi Gutiérrez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es licenciada en Derecho por la Universidad de San Marcos, Tuxtla, y actualmente es doctorada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Universidad Autónoma en Chiapas. En 2015 inició la maestría en Defensa de Derechos Humanos que ofrece el Centro Construcción de Ciudadanía y la Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde defendió un caso grave de violación a derechos humanos que la llevó a colaborar con el colectivo Educación por la Paz y Derechos Humanos. Además, inició diversas acciones en defensa de los derechos al acceso al agua, al medio ambiente y al equilibrio ecológico. Ha sido catedrática, además de incursionar en la administración pública federal. Sin más, le cedemos el uso de la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación de quienes organizaron este evento. Y quiero empezar haciendo una breve introducción, porque si bien creo que pueden haber muchas personas que tienen claro lo que es la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, también creo que hay quienes no podemos tener una idea clara al respecto. Entonces, empiezo a hacer esta breve introducción haciendo referencia a que la Organización de Naciones Unidas consideró pertinente establecer objetivos a nivel universal, o digamos de esa manera, para mejorar las condiciones de vida. Es un plan de acción en favor de las personas, del planeta y de la prosperidad. Esto es lo que constituye la Agenda 2030, que consta de 17 objetivos y 169 metas. A ver, creí que no se iba a poder la presentación. ¿Es acá? Ahí está. Bueno, entonces les mencionaba, tiene 17 objetivos, 169 metas, y dentro de estos objetivos, en los antecedentes, se hace referencia a algo muy importante, que es la urgente necesidad de atender los temas relacionados con medio ambiente, pérdida de biodiversidad y cambio climático. Me siento privilegiada de que nos haya tocado en Chiapas este foro, porque justo Chiapas está viviendo una grave problemática en materia de agua y en materia de medio ambiente. Y justo de lo que voy a platicar el día de hoy tiene que ver con esta problemática. Entonces voy a hacer mención de varios casos o algunos casos que creo que la mayoría de quienes estamos aquí presentes vamos a identificar perfectamente, pues porque estamos como sede, ¿no? Chiapas. Entonces vean, hay 4 objetivos que están muy relacionados dentro de esta agenda, que son el objetivo 6, no sé si se alcanza a ver muy bien, es agua limpia y saneamiento. El objetivo 13,
acción por el clima, el objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres, y el objetivo 11, que tiene que ver con comunidades y ciudades sostenibles. En nuestra Constitución hay derechos fundamentales que hacen referencia a estos objetivos y que cumplen con estos principios que la misma Constitución establece de interdependencia e indivisibilidad, pero que al mismo tiempo representan un problema en su aplicación armónica. Parece de repente ser contradictorio pensar en vivienda digna compatible con derecho a medio ambiente, ¿no? En construir muchas casas que pueden llegar a destruir medio ambiente y en proteger a este. Entonces, pareciera que hay una dificultad para armonizar estos derechos. El objetivo 11, que tiene que ver con comunidades y ciudades sostenibles, señala como primera meta asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. Les decía que nuestra Constitución establece varios o reconoce derechos relacionados con estos objetivos. Es decir, según esta meta, las personas tenemos derecho a la vivienda y esa vivienda debe contar con servicios básicos adecuados. El artículo 4 constitucional establece el derecho a la vivienda digna. Voy para... Ay, también a mí me está fallando. Sí, ahí está. Ok, el derecho a la vivienda digna, les decía que está en el artículo 4 constitucional. ¿Qué vamos a entender por vivienda digna? La vivienda digna es aquella que cuenta con servicios adecuados y entre esos servicios tenemos el de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Entonces, el primer problema que estamos teniendo, y ahí lo que decía de la relación entre los objetivos, ¿no? El que haya viviendas para todas las personas, pero que al mismo tiempo también haya agua para todas las personas y que al mismo tiempo también se conserve el medio ambiente y al mismo tiempo se realicen acciones para mitigar el cambio climático. Entonces, sí se escucha como muy bonito, pero ya hacerlo real pues resulta todo un reto. Entonces, estos derechos, les decía, la vivienda digna, el medio ambiente sano y el acceso al agua para consumo y uso doméstico. Y aquí entro ya un poco más en el tema. ¿Qué problema estamos enfrentando para satisfacer este derecho a la vivienda? Traigo aquí algunos datos estadísticos que son importantes de mencionar en cuanto a, según la última encuesta intercensal del INEGI en 2015, contamos en Chiapas con 5.217.908 personas, rebasamos los 5 millones de habitantes. Y hablamos de que hay una existencia de 1.2 millones de viviendas. Entonces, la demanda de viviendas va en aumento. Habemos más personas, hay más población, se necesitan más casas. Para 2030 se proyecta que de 5 millones en promedio que somos actualmente, seamos más de 6 millones. Entonces, evidentemente, esa demanda de vivienda va a ir en aumento. Bien, entonces hay que construir casas, ¿no? Para la construcción de viviendas en Chiapas, según esta misma encuesta intercensal, ha habido una tendencia a que los desarrollos inmobiliarios sean a través de unidades habitacionales, esto es a través de fraccionamientos. Y no me van a dejar mentir, podemos ver a simple vista que el número de fraccionamientos en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, se disparó. Uno por allá, otro por acá y fraccionamientos por donde quiera, ¿no? Y esto en justificación a la demanda de vivienda. En términos legales, de acuerdo a la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado de Chiapas,
para que se pueda desarrollar un fraccionamiento se requieren permisos. Uno de ellos, o el más importante de inicio, es el permiso de cambio de uso de suelo. Y ahí es donde empezamos con el problema, ¿sí? El cambio de uso de suelo nos debe garantizar que donde se van a construir las viviendas hay factibilidad para satisfacer esos servicios que más adelante se van a prestar. Si yo voy a desarrollar un fraccionamiento, tengo que hacerlo en un lugar en donde sé que va a haber la posibilidad de abastecer de agua potable, de poder cumplir con el servicio de drenaje, de que se puedan tratar las aguas residuales. Y lo que ha sucedido en Chiapas, lo que ha sucedido aquí en Tuxtla Gutiérrez, es que y por aquí está el dato también, según el informe del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez de la administración pasada, en 2016 se otorgaron 1,420 permisos de cambio de uso de suelo. La pregunta que habría que hacer es si realmente en esos lugares en donde se liberaron estos permisos están dadas las condiciones para que a futuro se puedan satisfacer esos servicios. La respuesta es no. Y lo puedo asegurar porque hay documentados muchísimos casos en donde actualmente estos fraccionamientos carecen de servicio de agua potable, y con eso se violenta completamente el derecho humano al agua y el objetivo del desarrollo sostenible, porque dentro del objetivo 6, que tiene que ver con agua y saneamiento, está el lograr el acceso universal, que todas las personas podamos tener acceso al agua. Entonces tenemos un primer problema que se origina totalmente en otorgar permisos de cambio de uso de suelo, ¿sí? Ahí tenemos ya detectado el problema. Una cuestión muy importante en los cambios de uso de suelo tiene que ver con los manifiestos de impacto ambiental. La autoridad competente, por lo menos en el estado, que es la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, la SEMAN, elabora sus manifiestos de impacto ambiental. El problema aquí, y voy a entrar a la segunda parte del problema, porque para mí el primer problema sería otorgar permisos de cambio de suelo en zonas donde no hay viabilidad para prestar los servicios a futuro. Pero un segundo punto, y gravísimo además, es que se concedan estos permisos de cambio de uso de suelo en áreas naturales protegidas, en zonas sujetas a conservación ecológica. Entonces, tomo como referencia el caso que probablemente ya deben haber escuchado de San Cristóbal de las Casas, con dos humedales de montaña muy importantes que son María Eugenia y La Quist. ¿Qué sucede con estos humedales de montaña María Eugenia y La Quist? Hay decreto que los reconoce como áreas naturales protegidas. Además de ello, están inscritos como sitios Ramsar. ¿Y qué es un sitio Ramsar? Un sitio Ramsar es aquel que tiene una trascendencia o una importancia internacional, o sea, que no nada más es importante para México o para Chiapas, sino que cualquier impacto ambiental sobre ellos tiene una repercusión a nivel universal, ¿no? Entonces, pues decimos, pues estos humedales son realmente bien importantes. Resulta ser que estos humedales pues están en grave deterioro, ¿sí? Porque cualquiera de nosotras, cualquiera de ustedes que haya ido a San Cristóbal de las Casas podrá darse cuenta que el aumento poblacional pues es bastante, que hay un montón de casas donde antes no había, y vuelvo al punto inicial, la demanda de vivienda, ¿no? O sea, mucha gente se quiere vivir allá y evidentemente pues requieren de viviendas. Y entonces están haciendo casas en las zonas de los humedales.
¿sí? Que es una área natural protegida. Pero aquí para mí lo grave viene siendo el papel de las autoridades en todo esto. Quienes liberan los permisos de cambio de uso de suelo son las autoridades municipales. Y quien hace las revisiones de impacto ambiental, pues es la autoridad estatal. Entonces de repente vemos en San Cristóbal de las Casas, en los humedales, el desarrollo de un fraccionamiento, ¿no?, que obtuvo el permiso de cambio de uso de suelo. Y cuando revisamos su manifiesto de impacto ambiental, nos encontramos con muchas irregularidades. En la zona de humedales, y está documentado en el trabajo que realicé, solicitamos el manifiesto de impacto ambiental a través del portal de transparencia y lo revisamos. Es curioso que en los programas de manejo de los humedales se refiere que estos humedales abastecen o son la fuente del 70% de agua que se consume en San Cristóbal de las Casas. Es decir, el 70% de agua que llega a la gente que vive en este municipio viene de los humedales. Y el manifiesto de impacto ambiental dice que San Cristóbal de las Casas se abastece del río Grijalva y del río Santo Domingo, lo cual es completamente falso, pero está en el manifiesto de impacto ambiental, que es lo más grave, ¿no? Ese mismo manifiesto de impacto ambiental dice más adelante, porque el estudio se hace solo sobre la hectárea, las hectáreas o la zona que se va a afectar. Y entonces dicen, bueno, pero es que solo son X número de hectáreas del montón de hectáreas que hay, y entonces pues no hay una afectación significativa, ¿no? El problema es que no solo es ese fraccionamiento, es otro al lado y otro al lado, y entonces si cada uno de ellos va a tener un impacto, pues evidentemente que la alteración sí va a ser significativa. Entonces estos manifiestos no se están haciendo con una visión real del daño que se está causando, ¿sí? Y en esto pues evidentemente hay una omisión de las autoridades que tiene que ser observada, ¿no? Mi invitación, y aprovechando este foro, es precisamente que las instituciones de derechos humanos, como bien lo hicieron con la recomendación 12-2019, ¿no?, de la que ya platicaban, puedan ser como impulsores, ¿no?, de detectar esta problemática, de vigilar, de supervisar que las áreas naturales protegidas no sufran lo que se está sufriendo ahora. Me llamaba la atención lo que en el mensaje de inicio que nos compartía el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde refería que los derechos ambientales son responsabilidad de los particulares, de las personas. Sí está en nuestras manos hacer acciones, procurar el cuidado del medio ambiente, procurar el cuidado del agua, pero no está en nuestras manos emitir manifiestos de impacto ambiental, ni está en nuestras manos liberar permisos de cambio de uso de suelo. Eso está en manos de las autoridades. Entonces, son estas autoridades quienes tienen que replantearse la forma en la que van a evaluar previo a otorgar estos permisos para desarrollar fraccionamientos. Porque si bien es cierto que la vivienda también es un derecho humano, no es posible que en aras de satisfacer o de dar cumplimiento a este derecho ignoremos a los otros, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que no podríamos hablar
o sí podríamos hablar, pero de reformas legislativas, pero sabemos que eso lleva un tiempo, ¿no? Y requiere además voluntad de los legisladores y las legisladoras, y entonces eso nos puede tomar muchísimo tiempo cuando la situación y el cambio climático pues ya lo tenemos encima. Entonces, en ese sentido, creo que no serían necesarias reformas legislativas, pero sí sería necesario un replanteamiento, ¿sí?, respecto a la forma de expedir estos permisos y sobre todo de elaborar los manifiestos de impacto ambiental. Y también, pues bueno, el exhorto a las instituciones protectoras de derechos humanos para que no es un pleito, y lo decía alguien hace rato, no es un pleito entre instituciones protectoras de derechos humanos y autoridades u organismos de gobierno, no es un pleito, pero sí es como hacer la observación, sí es como decir, a ver, o sea, nos estamos dando cuenta que está ocurriendo esto en áreas naturales protegidas o que se está construyendo en lugares que no son aptos y a futuro van a violentar derechos humanos porque no va a haber acceso al agua, por ejemplo, ¿sí? O porque por la falta de tratamiento de aguas residuales se va a estar contaminando ríos y se va a estar atentando contra el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, esas observaciones creo que sí pueden venir desde las instituciones de derechos humanos, evidentemente impulsadas desde la academia y desde las propias asociaciones, pero sí es importante que conozcamos, que tengamos esa información, que sepamos lo que está ocurriendo, que conozcamos que las áreas naturales protegidas en Chiapas, que se caracteriza por ser el estado de mayor riqueza natural en el país, pues sinceramente está siendo gravemente golpeado pues por malas prácticas administrativas. Entonces, sería lo que quisiera compartirles y estoy abierta a sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, muy interesante la exposición, esta reflexión de cómo poder cumplir simultáneamente los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, dotando de vivienda adecuada, es decir, con los servicios básicos de acceso a agua para uso personal y doméstico, el saneamiento, el drenaje, sin afectar el medio ambiente. Son problemáticas que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de áreas naturales protegidas de carácter federal son el día a día, en donde las manifestaciones de impacto ambiental las corresponde llevar a cabo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal. Bien, seguimos con el orden del día y es un gusto ahora presentar a la bióloga Luisa Alejandra Domínguez Álvarez. Ella obtuvo su título en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en el seguimiento de foros y acuerdos internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Adicionalmente, destacar que se desempeña como subdirectora de conservación de especies, su hábitat para la adaptación del cambio climático, dentro de la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático en el INEC. Bienvenida. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la invitación y a todas las personas que han sido muy cálidas y muy amables desde antes y también a la invitación de la coordinación de la Ciudad de México, que fue quien me invitó. Bueno, yo soy lo que les impide llegar a la comida, así que trataré de ser muy breve. Y a diferencia de mis compañeros que me antecedieron, que fueron
muy interesantes sus pláticas. No daré como estudios de caso concretos, sino al contrario, yo traigo la visión más general, ¿no? Y lo que voy a primero hablarles es acerca de la biodiversidad. Seguro ya ustedes han escuchado y quizá todos ya tienen muy arraigado este término, que es la biodiversidad, pero, ayudo a la siguiente, ¿verdad? Pero a mí me gusta siempre decir, cuando hablamos de biodiversidad, ¿qué es la de biodiversidad? Y yo pongo un ejemplo de comida, porque siempre quiero que cuando piensen, ya sé que se mueren de hambre y por esa razón no se les va a quitar ya nunca de la cabeza. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de toda la variedad de seres vivos que existen, ¿no? Y es desde los genes, desde las variedades que hay de un maíz a otro, de un chile a otro, de un ser humano a otro. Es esa variedad que hay en nuestra boca, en nuestro estómago, en nuestra piel, lleno de comunidades bacterianas, hasta los ecosistemas gigantescos que tenemos, sobre todo aquí en Chiapas, como bien dicen, el estado más biodiverso de México. Hablando de biodiversidad mexicana, y aquí quiero hacer una precisión, porque yo escuché 2 veces hoy que decían que México tenía el 70% de la biodiversidad mundial, y eso no es verdad. México es un país muy rico, nos sacamos la lotería en términos de biodiversidad, pero quiero decirles que si juntáramos todos los continentes emergidos en la Tierra y hiciéramos un pastel, nosotros tenemos el 1.5% del territorio emergido en la superficie terrestre. Y en ese 1.5 aproximado, más o menos, lo que tenemos es el 10% de la biodiversidad que se ha descrito en el planeta, que es muchísimo, o sea, somos verdaderamente millonarios. Imagínense que ese 1.5, ¿no?, alrededor de todos los países del mundo, que son aproximadamente 200, alrededor de 200, está el 10% de la biodiversidad. Como lo decían, lo han dicho varias veces a lo largo de este día, sí estamos entre los primeros 15 lugares, 12 lugares de especies descritas, ¿no? ¿Y en función de qué va? Bueno, pues en función de muchísimas cosas, en función del territorio, de la latitud, de los océanos. Es una zona que confluye, es como un embudo, tanto del norte, de las especies que vienen del norte del continente, como del sur. Entonces México es como si hicieran un cucurucho y pusieran ahí todo lo que se puede, ¿no? Somos muy ricos. Y también no solo eso, también tenemos especies migratorias que son súper emblemáticas, la mariposa monarca, especies de amplia distribución, ballenas, todos los mamíferos marinos visitan nuestras aguas, 5 especies de tortugas marinas de 6 que están descritas en el mundo anidan en México. Tenemos especies que son endémicas de México y micro endémicas, como es el caso de esta hermosísima planta que es muy pequeñita, que se llama la Candonia esquismática, que revolucionó la taxonomía del mundo, ¿no? Como la biología. Y especies también como el jaguar de amplia distribución, y especies domesticadas en México. ¿Qué sería del mundo si no hubiese México aportado el chocolate, la vainilla, el maíz, el aguacate, el amaranto, el chile? O sea, vean toda esa riqueza de nuestro país. Partiendo de esto, de todo esto es biodiversidad, no solo eso, o sea, la biodiversidad también nos ofrece todos los servicios ambientales, que es gracias a los cuales estamos vivos, ¿no? Entonces tenemos los servicios ambientales, primero los de soporte, que siempre decimos quizás son los más importantes porque son pues, los que nos sostienen. En primer lugar es donde construimos la parte de provisión de agua, la formación de suelos y la fotosíntesis, porque sin la fotosíntesis simplemente nosotros no estaríamos aquí. A mí me gusta repetir esta frase que tiene un botánico estadounidense que se llama Peter Raven, que dice: la biología es el estudio de las plantas y sus parásitos, ¿no? Porque todos a la larga dependemos de este producto maravilloso de las plantas, que es el oxígeno. O sea, ellas utilizan el CO2 y la luz solar y agua, y después nos proveen nada más y nada menos que de oxígeno, que es lo que nos mantiene con vida. Los servicios de provisión ambientales, alimentos cultivados, el ganado podemos considerarlo un servicio ecosistémico,
También la extracción de organismos marinos, todas las pesquerías ribereñas marinas, los alimentos silvestres también, que son muy importantes en muchas comunidades, sobre todo en comunidades rurales. Más de 60% de la población indígena, por ejemplo, habita en zonas de alta diversidad biológica y obtienen muchos recursos de estos ecosistemas naturales: fibras, maderas para construcción y medicina. Y todo lo que no sabemos, o sea, todas las medicinas que ya se han descubierto, descrito, sintetizado: penicilina, ácido acetilsalicílico, anticonceptivos, miles que provienen, ¿no?, de recursos biológicos y que seguiremos describiendo. Hay servicios ambientales también que no son tangibles, muchas veces son servicios que satisfacen a veces la curiosidad humana, investigaciones científicas, o bien necesidades espirituales, solamente contemplar un bonito lugar, un paisaje que te deja sin aliento. Ayer que platicaba con Elena, por ejemplo, me decía: el Cañón del Sumidero así me hace sentir que soy impotente, ¿no?, ver esa pared tan enorme. Entonces, esas cosas son servicios ambientales culturales. Hay rituales, puse estos dos ejemplos de Chiapas, ¿no?, los parachicos que usan sus fibras, por ejemplo. Eso es un servicio que viene de la naturaleza. Y todas las fiestas que hacen en diciembre, que a mí me impresiona lo bonito que adornan, todo es con agujas de pino, con flores, con bromelias, ¿no? Hay una gran cantidad de recursos que estamos utilizando para una cuestión cultural de servicio, de rendir un tributo, un homenaje a un ser supremo, a varios de ellos, ¿no? Educativas, recreativas, estéticas, que además nos generan muchísimo dinero, porque el turismo y el ecoturismo viene justo por esta belleza, ¿no? Y también están estos servicios ambientales, que son los de regulación, que son procesos de regulación o funcionamiento de los ecosistemas, como la purificación de agua, la regulación del clima. No sé si el doctor mencionó lo de las islas de calor, pero en la Ciudad de México hay un efecto de un aumento de 2 o 3 grados alrededor de un lugar donde no hay vegetación. Entonces, a veces, para bajar el calor, se hacen parques, jardines urbanos para que se enfríe un poco el aire, que es el caso, por ejemplo, de los tolchés, que son estos caminos que tienen en muchas comunidades mayas, que ponen cinturones de árboles alrededor de la comunidad, con la finalidad de que el viento se enfríe cuando llegue al centro de la comunidad, ¿no? Control de enfermedades como la leishmaniasis, que seguro ustedes, cuando yo digo leishmaniasis en la Ciudad de México, casi nadie sabe de qué hablo, pero a lo mejor aquí sí, la enfermedad del chiclero, que son moscas que tienen un parásito y que justo funcionan siempre como un control poblacional para ciertas especies, pero una vez que nosotros vamos abriendo la frontera agrícola o la frontera urbana cercano a las selvas, pues claro que esas enfermedades las encontramos de frente, ¿no? Y finalmente, el servicio de polinización, que es un servicio importantísimo y completamente subvalorado. O sea, todos los alimentos que llevamos a nuestra boca son producto, no todos, por supuesto, ¿no? Todas las gramíneas las poliniza el viento, pero son producto del trabajo de una abejita, ¿no? Que ya jitomates, sandías, café, todos los alimentos, todos esos, vienen del servicio de un insecto o de un ave o de un mamífero que polinizó una planta. Y el lunes pasado fue el Día Mundial de las Abejas y yo tristemente vi que casi no hubo mención a ello, ¿no? Pero es importantísimo. Entonces, creo que se trabó, pero esto es biodiversidad. O sea, cuando tienes un ecosistema te brinda muchísimos servicios ambientales. ¿Y qué tienen que ver los ecosistemas con los ODS o conservar los ecosistemas, hacer un uso sustentable, un manejo sustentable de los ecosistemas con los ODS? Yo no me atreví a escoger así solo algunos. Yo digo que tiene que ver con todo, con reducción a la pobreza, hambre cero, o sea, teniendo recursos genéticos de variedades silvestres, puedes enriquecer, puedes hacer una dieta variada, ¿no? Fin al hambre, salud, o sea, hay muchísimos, está relacionado con todos los ODS, no me atrevo
escoger uno solo, aunque claro que hay algunos. ¿Y cuál es la diferencia de... Hay ejemplos también que han logrado, estoy un poco acelerada, hay ejemplos de comunidades que han logrado manejar muy bien sus recursos y hacer un uso sustentable de ellos. Son comunidades que han logrado tener casos de éxito, no ser la tragedia de los comunes, que ustedes saben. Un biólogo, hoy me sorprendí porque pensé que era un economista quien había planteado esta tesis, que decía, la tragedia de los comunes habla de que cuando un recurso es para todos, o sea, un poco lo que menciona la compañera, ¿no? Como que pues nadie lo regula, todo el mundo lo usa, de repente alguien ve el bien común por encima, ve el bien propio por encima del bien común, y entonces él comienza a sobreexplotar y alguien más dice, pues si él lo hace, ¿por qué yo no? Y entonces todos lo sobreexplotamos hasta que llega al colapso. Y entonces él planteaba esta tragedia de los comunes. Y más tarde, Elinor Ostrom dice, hay la no tragedia de los comunes, es decir, hay comunidades que logran manejar bien sus recursos, hay comunidades que han descubierto la receta, no sé si decirle receta o la fuente para no agotar estos recursos, ¿no? Puse 4 ejemplos, hay muchísimos, me costó trabajo escoger, en realidad solo es para mencionarlos, pero por ejemplo hay unas cabañas en Jalisco que fueron también promovidas por la CONAFOR, donde ahí, o sea, el recurso es pues la vista al mar, las cabañas, ¿no? Que son que tienen ecotecnias, que son como para ecoturismo sustentable, y entonces estas cabañas las maneja la comunidad y han sido un caso de éxito, llevan varios años trabajando con ellas, bien, ¿no? Hay en un foro que hubo en el INEC, platicaron de una experiencia que hay aquí en Chiapas de alternativas de agua y saneamiento desde un enfoque de género, reflexiones y aprendizajes en los Altos de Chiapas, donde hay una comunidad de mujeres que han trabajado con cosecha de agua de lluvia y también con cuestiones de reforestación en las partes altas de las cuencas para que el agua se infiltre y no, o sea, teniendo todo un sistema de recolección, de disposición de agua, y ha sido también un caso exitoso donde además hay inclusión de las mujeres, ¿no? Y ha sido importante también la inclusión de las mujeres en estos proyectos. Hay un caso, por ejemplo, de la candelilla. La candelilla es una planta que crece así como loquita en Coahuila, ¿no? Son hectáreas gigantes, pero o sea, la cantidad de cera que se extraía de la candelilla, en algún momento hubo un foco rojo. Por ejemplo, está la convención internacional de CITES, que regula el comercio de especies silvestres, y entonces en algún momento algún país hizo observaciones de, oye, México está importando demasiada cera de esta especie y hay que ver que esté haciéndolo de manera sustentable, ¿no? Entonces se hizo toda una revisión, se hacen tasas de aprovechamiento, se aplican cuestiones poblacionales, estadísticas, y se ve en qué porcentaje es factible y sostenible a lo largo del tiempo para que se siga aprovechando este recurso sin que desaparezca, y porque de lo contrario tenemos ejemplos también, muchísimos ejemplos de recursos que han colapsado por la sobreexplotación, ¿no? Y uno más es la pesca de langosta en Yucatán y en Quintana Roo, que también se han tenido que trabajar con las comunidades de pescadores, estableciendo tallas, por ejemplo, de las langostas y vedas para poder mantener el recurso por mucho más tiempo. Entonces, ¿qué hace la diferencia de las comunidades sustentables? Esta es una caricatura que a mí me la platicó una amiga mía, que me decía, yo en mi casa puse este recorte en mi refrigerador, ¿no? Dice, porque aquí nadie colabora. Y entonces cuando yo la vi, o sea, la verdad que sí me pareció muy... O sea, en realidad tiene su origen en una historia japonesa, ¿no? Que dice, en el cielo, o sea, son demasiado largos los palillos y no puedes comer arroz, ¿no? En el infierno. Y entonces en el cielo es la misma situación. Lo que pasa es que unos colaboran con otros. Entonces, ¿qué hace la diferencia de que una comunidad sea sustentable y otra no, cuando las dos poseen los mismos recursos?
y tiene que ver con las personas, o sea, con el manejo de las comunidades. En un artículo que hicieron unas colegas del INEC, bueno, ya lo hicieron cuando estaban fuera del INEC, que son Vero Bunge y Andrea Martínez Ballesté, hacen un análisis de en qué comunidades funcionan los programas de gobierno que tienen que ver con temas de conservación de recursos. Entonces analizan muchísimos aspectos, analizan el lugar, el índice de vegetación, las organizaciones de la sociedad civil que participan, números poblacionales, hacen un análisis de varias cosas. Y al final lo que encuentran es que tiene que ver básicamente con dos cosas. Y una es la gobernanza. Cuando una comunidad está bien organizada, que tienen asambleas, que tienen donde la comunidad está muy involucrada en la toma de decisiones, los programas de conservación funcionan. Y una segunda característica que encontraron también que destaca mucho es que cuando hay un área de conservación, cualquiera que sea área natural, un área que ellos hayan destinado voluntariamente a la conservación o un área simplemente que para ellos sea sagrada, que reconozcan, entonces las comunidades tienen una forma fácil de engancharse hacia la conservación de este programa gubernamental. Y este es un ejemplo que les quiero poner ya como en términos de como un rendimiento, o sea, es un esquema, por supuesto, de un manejo, ¿no? De un manejo agrícola. Entonces, ¡ay! ¿Qué hice? ¿Me pueden prender otra vez? Ya. Bueno, es que quería señalar. ¿Cuál es el apuntador? ¿Este? No me van. Ah, bueno. La parte que está, es el cuadrito que ven el paralelepípedo, es un cultivo de manzanas, ¿no? Entonces hay bosque a un lado y alguna otra parte con vegetación natural, hierbas. Entonces, en un ecosistema así, el bosque provee, por ejemplo, de hábitat a aves, que a su vez pueden regular a las plagas, que es ese gusanito que está ahí en medio que parece una C. Y también hay otros organismos que son ya sea depredadores o parasitoides que controlan también la población de esta plaga, ¿no? Estos tienen refugio o se alimentan de las plantas. Al mismo tiempo, con esas plantas tienen lugar donde vivir, donde alimentarse de las abejas o los polinizadores, y entonces el rendimiento en términos de cultivos es muy alto, ¿no? En cambio, cuando sacrificamos por construcción, por lo que sea, áreas que a veces dicen, ay, ese es un terreno baldío, ay, eso ahí ni crece nada, ¿no? Yo he revisado manifestaciones de impacto ambiental donde definen, por ejemplo, un pastizal como tierras eriales. Eso quiere decir que no hay, como si no hubiera nada, como si fuera la luna, porque un pastizal les parece que no tiene importancia, ¿no? Sin embargo, presenta ese lugar un refugio para polinizadores, para parasitoides, que ayudan, por ejemplo, a controlar plagas de tu cultivo, ¿no? Entonces, cuando reduces la vegetación de bosque o las plantas donde pueden anidar, donde pueden refugiarse las especies o alimentarse, entonces tus rendimientos también bajan. Con un ecosistema menos diverso, tiene menor calidad de servicios ecosistémicos y menos servicios ecosistémicos. De tal manera que a veces provees, o sea, tú tienes que pagar para que alguien lleve las abejas para que polinice tu cultivo y tienes que pagar para llevar parasitoides para que controlen biológicamente los parásitos o los depredadores de tu cultivo, ¿no? Entonces, la biodiversidad es una respuesta también para la conservación. La polinización de los sistemas naturales es un servicio que es muy importante porque no solo puede asegurar la sustentabilidad de actividades agrícolas y suplir las demandas crecientes de alimento. Cada vez somos más que demandamos más, ¿no? Y sin embargo, este servicio ecosistémico también se puede ver afectado, entre muchas otras cosas, también pues por el cambio climático. Y esto es
ya estoy sobre el tiempo, les voy a presentar así súper breve las evidencias que tenemos de impactos del cambio climático. Hemos estado hablando a lo largo de estos días, sobre todo con los compañeros de la comisión, pues ya es un hecho, el cambio climático está aquí, todos lo hemos vivido, hay un aumento de la temperatura global en promedio de 1 grado, estamos seguros que se alcanzarán los 2 grados ya muy pronto. La pérdida del Ártico está alrededor de entre 3.5 y 4,1% desde la década de 1972 hasta el 2012. Y los glaciares, que son estas grandes capas de hielo que están en las partes montañosas, se han reducido también, la pérdida va de alrededor de 275 gigatoneladas por año. Los glaciares que había en la parte sur del hemisferio norte, que estaban en México, en Pico de Orizaba, pues se han perdido completamente, y con esto también viene un incremento del nivel del mar, que ya también es ineludible, parece que aumentará más de lo que se pensaba, porque también está habiendo un fenómeno o sea, no solo se está derritiendo los glaciares, sino también los icebergs, las masas de hielo que teníamos que están en el mar, también se están derritiendo a una tasa mayor de la que se pensaba, porque hay otro fenómeno que tiene que ver con la salinidad, ¿no? Entonces, estamos en una situación realmente crítica. Estos son algunos datos históricos de cambio climático para México, donde se ve que el aumento del nivel del mar de 1950 al 2000 ha incrementado en la parte del Pacífico alrededor de 3.28 milímetros anuales, en la parte del Pacífico Norte 4.23 milímetros, en el Golfo de México 1.79, en la parte del Golfo de México, en la parte norte 9.16 milímetros. Y en la península de Yucatán ha habido una disminución en la precipitación promedio de 120 mililitros a 200 mililitros menos de lluvia, y aumento en la temperatura alrededor de 0.6, bueno, de 1.2 a 1.5 en la parte norte del país, y de 0.6 a 0.8 en la parte sur, ¿no?, del país. Los huracanes categoría 3 han aumentado también en frecuencia y en intensidad. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto que nos pasa, que toca? Pues nos toca adaptarnos al cambio climático. Eso es lo que nos toca, porque el clima del mundo sin duda está cambiando y va a continuar cambiando. Entonces, a mí me encantó lo que tú dijiste, donde decías, me parece increíble que concedan permisos de vivienda en un lugar donde a futuro no sabemos si van a continuar si se van a garantizar los servicios. O sea, no hacemos nada, ninguna planeación, lo hacemos con enfoque de cambio climático, y es urgente que lo hagamos. O sea, las condiciones como las conocemos ahorita no van a estar. Va a llover más, va a llover menos, más temperatura. O sea, tiene que ver con la resistencia, con los lugares, o sea, todo está relacionado a cómo será en el futuro. No tenemos esa visión. Y la otra cosa que pasa con cambio climático es que no afecta a todos por igual. También hay sectores que serán más afectados que otras, pesquerías, ¿no?, agricultura, ganadería, turismo. O sea, hay una afectación distinta en niveles dependiendo de los territorios, dependiendo de los lugares, dependiendo incluso del género. Hay también tesis donde sustentan quiénes son más afectados por el cambio climático. Quizá mujeres más que hombres, porque son las que van por el recurso hídrico, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que involucrarlo. Por supuesto que está metidísimo toda la cuestión de los derechos humanos. No podemos, o sea, así como yo pido que tengan una visión de cambio climático, yo les prometo que también incorporaremos esta visión de derechos humanos, pero es importante que lo consideremos, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, han hablado mucho de migración a lo largo del día, y también hay que considerar que muchos de estos migrantes también deben de ser considerados migrantes climáticos, porque son expulsados de sus zonas de origen debido a que las condiciones climáticas de su lugar, que les permitía mantener sus medios de vida, ya no están presentes, y entonces esa situación cambia y entonces ellos tienen que salir de ahí, ¿no? Bueno, ante eso es justo esta cosa que es la vulnerabilidad, que es la incapacidad de un sistema para afrontar los impactos negativos del cambio climático. Y entonces, para ello podemos proponer medidas de adaptación
Las medidas de adaptación son estas medidas o ajustes en los sistemas que son solamente para las comunidades humanas y que surgen como una respuesta a poder liberar los efectos adversos del cambio climático y aprovechar sus beneficios en el caso de que existan. Hay una corriente que es la adaptación basada en ecosistemas, que es hacer adaptación utilizando la biodiversidad y los servicios ambientales para que las personas y las comunidades humanas se vuelvan menos vulnerables al cambio climático. Y es necesario detonar procesos de adaptación para disminuir las poblaciones humanas, para disminuir la vulnerabilidad humana en todo el país, ¿no? Es urgente. Y ya, con esto termino. Muchas gracias. Yo no soy Margarita Caso, soy Luisa Domínguez. Muchísimas gracias. Ha habido mucho interés en las exposiciones. Hemos recibido más de 12 preguntas. Estamos excedidos en tiempo. No podríamos atender unas y dejar de atender otras. Yo ruego su comprensión y nos den la oportunidad de poderlas atender por correo electrónico. Lo que nos ha presentado es de la mayor relevancia. Este tema de los servicios ambientales, de aprovisionamiento, de regulación, los servicios estéticos, todo esto relacionado con el bienestar humano, intrínsecamente relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible y con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Una exposición muy clara, muy bien documentada, muy bien ilustrada, que se nos antojó para ir ya corriendo a comer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Agradecemos a nuestro y nuestras ponentes, así como a nuestro moderador, su valiosa participación.